Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Santiago. Mi nombre es Camilo Ramos. Y el mío es Brian Rubio. Y esto es Mentes Cristianas. Bueno, Bueno, hemos decidido reunirnos para hablar de la palabra de Dios primeramente y para comunicar este hermoso mensaje del Evangelio. Estaba practicando al hermano Brian, al hermano Camilo, estábamos reunidos en un sitio comiendo. Y pues les comenté sobre que me gustaría hacer un podcast. Entonces ellos les gustó la idea y hemos decidido reunirnos hoy a hablar sobre un tema que creo que pasa mucho en la iglesia y creo que poco se habla de ello, que es volviendo a levantarme. Creo que el hermano Camilo. bueno, sí, estábamos hablando hace unos días y decidimos que este fuera el tema para empezar este podcast el día de hoy, porque en realidad quizás ustedes nos vean el día de hoy, pero vamos a tener una conversación como pudieras tenerlo con cualquiera de tus amigos, pero simplemente nuestros pensamientos y el día de hoy nuestros corazones se van a abrir y van a hablar quizás de cosas que no es tan común escucharlas en la iglesia, no es tan común escucharlas en una prédica, pero nosotros lo vamos a hablar y vamos a dar fundamento bíblico en nuestros pensamientos, así que espero que sea de bendición para tu vida. Claro que sí, esa es la intención de nosotros tres, compartir y llevar el Evangelio a todos ustedes. Y por supuesto sacar temas cotidianos necesarios para el aprendizaje y para el crecimiento de la juventud, en este caso, en nuestros casos que los tres somos jóvenes y para todos ustedes que podamos aportarles un buen material basado siempre en el fundamento bíblico. Así es, tal vez nos vean un poco, tal vez nerviosos, pero bueno, es nuestra primera vez y estamos haciendo esto para Dios y para darle la gloria a Él, amén. Así que sin más que decir, les invitamos que se queden aquí en este podcast y escuchen lo que Dios tiene para nosotros. Entonces el hermano Camilo nos tiene un versículo para iniciar esta conversación. Bien. Bueno, todos conocemos que la palabra de Dios es nuestra guía, nuestro lugar, es la palabra que nos dejó el Señor Jesús, es el libro, el manual de vida para nosotros los cristianos, y es lo que tenemos que seguir para tener una vida agradando al Señor y siguiendo su voluntad. Amén. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Amén. Yo no sé, Santiago, qué pueda pensar cuando escucha este versículo, qué le puede venir a su mente, o el hermano Brian, cuando leemos, para mí, ¿no? Yo al escuchar este versículo, es como la base de lo que nos enseñó el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. De no solamente estaban dos grupos muy grandes, ¿no? Estaban los fariseos, los escribas, la gente que nunca aceptó al Señor, y estaba también la gente que era desechada en esa época por pecado, por diferentes formas, porque quizás su raza no era una raza, pero el Señor llamó a todos y nos dio. Por eso Él dice que si alguno fuera sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarlos con mansedumbre. Yo creo que cuando caes, el volverte a levantar es muy difícil, más que todo, no por el Señor, sino por lo que la gente te dice, porque la gente te cataloga, porque la gente no te ve apta. Por eso les decía que habían dos grandes grupos en esa época en la que estaba el Señor, que habían unos que sabían mucho de la palabra, que eran los escribas, los fariseos, y ellos sabían tanto que ni siquiera el Señor Jesucristo aceptaron en esa época. ¿Por qué? Porque muchos somos así. Religiosamente nos convertimos, sabemos la palabra de Dios, pero no aceptamos que el Señor, cuando vino a la tierra, vino a por los pecadores. Claro que es así. Creo que una de las cosas que se ve mucho en la iglesia es, por ejemplo, cuando vemos que un joven cae, ¿no? Creo que, bueno, esto para nadie es un secreto, que lo primero que hacemos nosotros o lo que estamos bien en la iglesia
es comenzar a hablar de ese joven, bueno, ese joven también que estaba tal vez tocando el piano, estaba predicando y de la noche a la mañana cayó. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros cuando pasa esta situación? Puede ser que lo primero que hagamos es intentar ayudar a esos jóvenes, que sería lo justo, ¿no? Que sería lo que realmente dice la palabra de Dios, de restaurar a esa persona. Pero muchas veces cometemos el error de acercarnos a esa persona, pero con comentarios que tal vez no vienen al caso. Tal vez comenzamos a decirle, bueno, no hubieras caído si tal vez tú te hubieras metido más con las cosas del Señor, si tal vez tú estuvieras en oración de verdad, pues no hubiera pasado esto. Creo que en cierta parte estamos diciendo, no sé si me explico, estamos diciendo una verdad, pero tal vez no lo estamos diciendo de la manera correcta. Creo que a veces somos muy duros a la hora de corregir a alguien y en vez de que esa persona se levante, lo que hacemos es que esa persona se aleje sin querer. Sí, por eso leí este versículo, ¿no? Al principio decía, vosotros sois espirituales, restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Alguien que tiene espíritu de mansedumbre no va directamente a cortar la cabeza, ¿no? Claro que sí. A veces las personas eh, cuando pecan sienten un temor dentro de ellos, pues el pecado dice la Biblia que es muerte y podemos ver en el libro de Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, ellos sentían temor de Dios y se escondieron. Entonces a veces las personas pues después de haberse equivocado, de haber pecado, pues sienten ese temor en sus corazones. Y como dicen ustedes, claro que sí, chicos, el no tener la sabiduría suficiente, personas a la hora de pronto de expresarse, de preguntar, de quizás incluso llegar a condenar, pues hace que esas vidas se dañen y sea muy difícil la restauración o la recuperación después de haber cometido un error. Exactamente. Yo creo que, bueno, estábamos hablando antes de comenzar este tema, ¿no? Estábamos pensando en qué hablar. Y bueno, lo primero que cuando iniciamos este podcast fue estábamos pensando en el título y el título que se nos dio fue Mentes Cristianas. Y lo que sí queremos enfatizar, ¿qué haría Cristo en esta situación? O sea, ¿qué haría Cristo si de pronto ve que una oveja de su rebaño se perdió? ¿Qué es lo que haría Cristo y qué es lo que dice la Biblia? Y yo creo que, yo lo estaba pensando también esta semana, que los tres que estamos aquí somos muy diferentes, ¿sabes? Cada uno tiene un nicho, cada uno le gusta algo diferente, cada uno tiene un hobby, nuestras personalidades son totalmente diferentes, lo que le gusta a uno no le gusta al otro, pero lo único que nos une en verdad y es como nuestro propósito es servirle al Señor. Y esas mentes cristianas es lo que más en común tenemos los tres y el servirle al Señor. Y entonces es como nuestro propósito en la vida, aunque aquí vayas a ver diferentes formas de hablar, diferentes formas de pensar, lo único que nos une es servirle al Señor y llevarte bendición mediante este medio y lo que el Señor nos use, ¿no? Por supuesto, ese es el deseo, compartir con ustedes, personas que nos escuchan, lo que es una mente cristiana y como dice aquí pues el hermano Camilo, entender de que las mentes cristianas no todas son iguales. Cada una tiene su manera de pensar, cada una tiene su manera de ser, cada una tiene su manera de entender las cosas, de reaccionar tanto a lo bueno como a lo malo, pero podemos llegar a lo profundo y lo íntimo y es que esas mentes que son cristianas, que son de Cristo, buscan pues agradarlo a Él en todo momento. Exacto. Dice la palabra de Dios hablando de esto, dice en San Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7, dice la palabra de Dios. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla. Entonces aquí nos dice qué es lo que haría el Señor Jesús en esta situación. Si vemos que una oveja de nosotros se ha perdido, ha caído, dice la palabra de Dios que Él deja esas 99 ovejas en su rebaño, no dice que lo va a dejar sueltas, no, la deja en su rebaño y va por esa oveja perdida. Solo por una ovejita. Solo por una oveja. Y yo creo que, bueno, hoy estamos hablando y pues yo creo que los chicos tienen testimonios y cosas que contarnos sobre este tema. Pero yo creo que antes de quizás pasar a nuestros testimonios, ¿no? Porque hay algo que tenemos que tener claro. El único hallado sin pecado en la tierra, dice la palabra de Dios, que es Jesucristo. Entonces, este tema que estamos hablando es un tema normal. Todos hemos caído.
Todos tenemos una naturaleza que es pecaminosa. No, ninguno de los que estamos aquí hablando somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí hablando somos santos, ni hemos llegado al tercer cielo. Simplemente le hablamos base a nuestra experiencia. Yo creo que en este tema que vamos a hablar del caer, que es difícil, que fallarle al Señor, y es mucho más difícil en cierto modo levantarse. Pero no creo que sea porque el Señor no quiera perdonarnos, sino por nuestra mente y muchas veces por las personas que no nos dejan que nos levantemos, o nosotros mismos no nos permitimos levantarnos porque decimos, no, no soy suficiente, ya le fallé al Señor, creo que no estoy apto, nos miramos mucho, nos enfocamos en nuestro fallo, y creo que nuestras mentes y también muchas personas de afuera son los que como que cortan eso de quizás levantarnos de nuevo. Y es más, yo lo pensaba por un versículo, cuando el Señor del trono dice que le iban a dar la bienvenida. Dice en San Lucas capítulo 19, estaba el Señor y llaman y le dice a sus discípulos que vayan y recojan un pollino de asna, y el Señor se monta en el pollino y comienzan a pasar, dice en el capítulo 19, versículo 38, dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de quienes, de los fariseos, de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué traigo este versículo? Si estudiamos el capítulo 19, el Señor usa un pollino de asna para entrar. Y encima los fariseos, que podrían ser como prototipo de esos hermanos que encontramos en la iglesia que están ahí señalando fallos, señalando que no, tú has hecho mal, que esto has fallado, que en esto... Sí, porque, perdón que te interrumpa, sí, porque en la iglesia podemos encontrar de todo, porque no estamos señalando específicamente la iglesia como tal, porque la iglesia, yo he escuchado y siempre dicen que la iglesia es como un hospital, ahí van personas enfermas buscando sanidad. Entonces, en la iglesia no podemos encontrar muchos tipos de personas. Por este motivo no quiere decir que usted no tenga que venir a la iglesia a congregarse, usted no puede venir a la iglesia porque lo van a criticar o lo van a juzgar. No. ¿Por qué? Porque donde quiera que usted vaya, querido amigo, o tal vez hermano que no está viendo, por donde quiera que usted vaya, usted se va a encontrar con ese tipo de personas. Usted se va a encontrar con personas que lo critiquen a usted, con personas que no quieran ayudarlo, por donde quiera que vaya. Pero en la iglesia es diferente, porque en la iglesia estamos buscando la santidad, estamos buscando la perfección en Jesús. Pero el enfoque principal, y cuando vamos a la iglesia, que a veces, perdón que me saca un poco del tema, a veces cometemos el error de mirar al que está en la iglesia o a los que están en la iglesia, más no mirar a Jesús, más no seguir el ejemplo de Jesús. Por eso la Biblia dice muy claro, poned los ojos en mí, más no en ningún hombre, sino en Dios. Entonces, por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, porque es el único ser perfecto y santo que realmente nos puede ayudar. Ya puede continuar. Quería hacer este paréntesis porque mucha gente dice que no, bueno, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me van a criticar o me van a señalar. Obviamente, la palabra del Señor dice, ¿no? Que en su viña hay de todo. Exacto. Entonces, como les decimos antes, aquí hay tres personas que tienen el mismo propósito, pero sus mentes son totalmente diferentes, nuestras personalidades son diferentes. Entonces, no significa que tú en la iglesia te vayas a encontrar santos, que personas que te vayan a apoyar, ¿no? Te puedes encontrar de todo, y habrán personas que quizás serán piedra de tropiezo para tú levantarte, serán piedra de tropiezo para que tú continúes creciendo con Dios. Por eso yo creo que antes de pasar a otro punto, sabiendo que te vas a encontrar siempre eso, es más que todo entender que si el Señor nos dio la oportunidad para perdonarnos, si el Señor ya entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él ya nos escogió. Y algo que me llamaba la atención de este versículo, por eso lo leía, era que los mismos fariseos, los que más sabían de la palabra, le decían, no, maestro, repréndelos por lo que están diciendo. Y el Señor dice, si ellos callan, las piedras clamarán. Entonces, si el Señor, cuando nosotros callamos como hombres,
puede usar una piedra, ¿por qué a ti que has caído no te puede usar? ¿Por qué tú que nos estás escuchando, que has caído y que quizás en tu mente estás pensando que no te puedes levantar, que no eres apto ante el Estaba a Señor, punto de tirar ya la toalla. que tú no eres apto, que tú no eres digno? ¿Por qué si el Señor prefiere usar una piedra cuando nosotros callamos? ¿Por qué a ti, que ya te perdonó, que ya entregó su vida en la cruz del Calvario, no te puede volver a usar? ¿Tú qué piensas, Brian? Claro que sí, Dios puede utilizarnos a todos y cada uno de nosotros. Estaba buscando, mientras ustedes hablaban, significado de la palabra mansedumbre que encontramos en el primer versículo que leyó Camilo. Y el significado significa docilidad, suavidad que muestra en el carácter y se manifiesta en el trato. Entonces es necesario no solo de parte del que está escuchando que haya cometido el error, sino que entender que a veces hay personas que no tienen esa capacidad de ser mansas con las que han fallado, a veces no tienen la capacidad de tener un trato, como dice el significado, suave y manifestarlo a la hora de tratarlo. Usted que se encuentra en la iglesia, que se encuentra en una familia, que lo han confrontado, porque el versículo dice que si alguien fuere sorprendido, hay que entender, ¿no? No estamos hablando de quizás que personas que vienen pues arrepentidas, quizás pues reconociendo lo que han hecho, no, personas que sorprendieron, como hablamos en el principio, se llenan de temor porque pues los han encontrado en una falta y al ser una sorpresa, hacer algo que tenían oculto, pues se convierte en algo dañino, algo que empieza a dañar y las otras personas que quizás no tengan pues esa mansedumbre o esa capacidad de perdonar o de entender lo que usted está pasando, puede dañarlos. Un poquito más adelante el versículo del Gálatas 6:1 dice que considerándote a ti mismo, o sea que a veces es necesario que nosotros como humanos nos pongamos en el lugar de la otra persona. Que todos somos humanos, todos fallamos, todos cometemos errores y es necesario para entender de que si la persona puede ser restaurada, primero ponernos en lugar de esa persona para saber qué está sintiendo de haber cometido un error. Sí, exacto. Creo que eso es como lo que decías al final, ¿no? De ponerse uno en la piel de la otra persona. Por eso el Señor dijo en Mateo 19, perdón, quiero leer otro versículo. Dice, id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores el arrepentimiento. Entonces, si tú eres pecador, tienes que sentirte privilegiado porque el Señor vino por nosotros a llamarnos al arrepentimiento. Si tú has caído, tienes a un Dios poderoso que ha perdonado nuestros pecados. No, sí, así es. Yo iba a agregar algo a lo que dijo el hermano Brian. Es así, o sea, tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona. O sea, antes de decir algo a alguien o antes de intentar ayudar a alguien, lo primero que nosotros debemos hacer es ponernos en sus zapatos, o sea, en su situación, para poder entender mejor a esa persona y poder ayudarla mejor. Me gusta ese punto porque una rutina que tengo por las mañanas es, antes de llegar al trabajo, orar, cuando voy conduciendo en el coche. Y siempre pongo en práctica la oración que el Señor le enseñó a los discípulos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo en la tierra, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Siempre me llama la atención eso, ¿no? De que antes de decir que el Señor nos perdone, ¿no? Primero decimos, perdona nuestras ofensas, pero ¿cómo? Como nosotros nos gustaría que nos perdone. Entonces, ahí está el punto, ¿no? En ponernos en la piel del otro, en decir, oye, Señor, yo he fallado y yo reconozco mi fallo y yo sí que soy pecador, pero el Señor tiene esa sabiduría que dice, yo te voy a perdonar, pero vamos a demostrarme si tu corazón es perdonador. Entonces, por eso dice, perdona, pero como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, en el momento que entiendes eso, tu oración comienza a cambiar. Y mi corazón cambió en el momento en el que lo entendí y comencé a decir, Señor, todo lo que está en mi corazón, que yo quizás no sepa, que quizás se haya un rencor pequeño, algún roce, alguna molestia, cámbialo. Yo quiero perdonar, yo quiero tener un corazón amoroso, porque sé que de esa forma el Señor me va a perdonar a mí. Entonces es la importancia de también, de antes de juzgar a alguien que ha caído, de antes de decirle a alguien que no puede levantarse, es como ponerse en la piel de la otra persona.
Y eso lo deja muy claro ese versículo, ¿no? Perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me ofenden. Así es. Perdón, hay un versículo para respaldar esto que ha dicho Camilo que dice en San Lucas 6:31, que tratemos a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. O sea, tenemos que tratar a las personas que nos rodean como nos gustaría también como nosotros nos trataran. O sea, si por ejemplo en la situación que ustedes que nos encontramos, perdón, me enredé un poco aquí, yo estoy, por ejemplo, cometí un error, cometí una falta. Yo tengo que tratar a la persona como a mí me gustaría que me trataran cuando yo cometí esta falta. O sea, así es como nos manda la Biblia que tratemos a las demás personas, como nos gustaría a nosotros que nos trataran. Exacto, yo creo que ese es el punto más importante, ¿no? De ese lado de la otra persona, ¿no? Estos como son como dos partes, por así decirlo. Está la persona que ha caído, que ha cometido el pecado, y estamos las personas de afuera. ¿Cómo debemos de tratar esa circunstancia? Y es con amor, poniéndonos en su pellejo, en su carne, y no juzgando, no señalando, no cortando la cabeza, como decimos nosotros, volando machete, sino que Lo dice, perdón, como lo dice el apóstol Pablo, o sea, que si no tenemos amor, venimos a ser como símbolo que resuena, exacto, venimos siendo nada. Sin amor exacto. no podemos corregir a nadie. Pero bueno, sí, yo creo que por eso digo que hay dos partes, ¿no? Cuando uno cae, pues están las personas de afuera y así tendríamos que actuar todos. Como el Señor vino a la tierra, no vino a juzgar, sino que vino a dar su vida para perdonarnos. Y cuando Él se junta y están los fariseos ahí y solo señalan y solo juzgan y solo dicen que no eres apto porque no eres de la raza judía, que no vienes de esta etnia, que eres de este color, que has cometido estos pecados, que tienes esta enfermedad, y el Señor rompe todos esos esquemas. Y dice, me voy a contar y me voy a comunicar con todo lo que ustedes desechan para demostrarles que yo vine a salvar a lo que se había perdido. Entonces, hay dos puntos, ¿no? Ya que tocamos el punto de las personas, ¿cómo tendrías que actuar cuando alguien cae? Y es ayudarlo, brindarle la mano, decirle tú puedes, ayudarlo, no juzgarlo, porque eso es un punto muy importante por el cual las personas el día de hoy no acuden a sus amigos a contarles, hey, he fallado. Tienen miedo. Tienen miedo de ser juzgados, tenemos miedo de ser señalados. Caer en la boca del prójimo. Exacto. Y yo creo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que no hay mejor amigo que un hermano. Que se me olvidó el versículo. No es mejor hermano que un amigo. Bueno, vamos a buscarlo como dice correctamente. Entonces eso, ¿no? Que muchas veces tenemos que aprender a actuar, mirándolo desde afuera, ¿no? Del punto de que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, es Brian el que cae, yo no voy a decir, llegar y cortar sus alas, porque seguramente tú ya te sentirás muy mal, porque tú eres un hombre conocedor de la palabra, tú sabes lo que hay cuando pecas, tú sabes lo que hay cuando te sientes que tu corazón le ha fallado, tu espíritu te reargulle, y encima que tengas alguien que venga y te diga, y te eche más, y te hunda más, es mucho más difícil. Por eso es mejor que tener a alguien, tener un amigo de confianza, si tú eres líder, si tú eres pastor, si tú eres alguien de la iglesia y tienes un joven o quizás tienes un amigo que ha caído, bríndale la mano. Obviamente él sabrá en su corazón que ha caído, pero no señalarlo, yo creo que es lo... El versículo que dijo Camila hace un momento dice en Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de demostrarse amistoso y hay amigos más unidos que un hermano. O sea que realmente podemos encontrar, como podemos encontrar amistades dañinas que nos alejan de las cosas de Dios, que nos alejan de los mandamientos de Dios, también no es imposible. Es difícil, sí, porque encontrar un buen amigo realmente es como, yo creo que es como un tesoro, ¿no? Encontrar una buena amistad, encontrar a alguien en quien confiar, eso es tener un tesoro realmente, porque en la sociedad que vivimos hoy en día, vivimos una sociedad que lamentablemente, como dice la palabra de Dios, el amor de muchos ya se ha enfriado y cada persona ve por lo suyo propio y prácticamente, por decirlo de alguna manera, les da igual lo que pase con la vida de los demás. Entonces, pero sí que podemos, si le pedimos al Señor y le pedimos sabiduría, podemos encontrar
amigos de verdad en la iglesia, amigos que realmente perdón que me extienda un poco en este tema, para encontrar un amigo en la iglesia, lo primero que tenemos que ver es su estado espiritual, diría yo. O sea, si esa persona está en la iglesia bien con las cosas del Señor, si esa persona está metida en las cosas del Señor, yo creo que si esa persona está en el fuego del Espíritu Santo, esa persona va a tener la suficiente sabiduría y el conocimiento para ayudarnos en una situación que nosotros nos encontremos mal. Exacto. No quiere decir que no puedas tener otra clase de amigos, ¿no? Claro. El Señor, como les dije antes, el Señor vino y se juntó justo con los que no eran espirituales, con los que no eran, no sabían de la palabra quizás, pero eso del que les hablaba, ¿no? Ya hablamos del punto de las personas que están afuera del pecado, que no han cometido, sino que están ayudando, pero yo creo que ahorita podemos hablar del punto de la persona que ha caído. Perdón, para hacer un paréntesis aquí que más claro, yo me refería a esto no que no podamos tener una amistad que no sea la iglesia, no. Simplemente es en esa persona en quien confiar, porque si confiamos en una persona que realmente no está haciendo las cosas bien en la iglesia o tal vez no es cristiana, puede pasar algo para nuestra, o sea, puede traer una consecuencia con esa persona, porque esa persona va a tener la suficiente sabiduría de ayudarnos en este problema. Tal vez no pueda dar un mal consejo que realmente una persona que realmente está guiada por Dios o está metida en las cosas del Señor, realmente nos puede dar un consejo con la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, un consejo recto, un consejo de, no sé cómo llamarlo, no sé si me Sí, un consejo sabio, Consejo sabio. un consejo sabio, ¿no? Obviamente, siempre, si tú nos estás escuchando y has fallado y has cometido un pecado y te sientes mal, lo más sabio es acudir a tu pastor y a tus líderes, lo primordial. Ellos son guiados por el Señor los ha puesto ahí para guiarte, para que sean ese pastor guiando esas ovejas, y tú como oveja tienes que acudir al pastor y que Él sea ayudándote siempre a levantarte, ayudándote y dando un consejo sabio, porque el Señor lo puso ahí por algo, no es casualidad, es una obra del Señor y el Señor ha puesto a líderes por encima de nosotros para bendecirnos y guiarnos siempre, ¿no? Alguien, alguien que es un ejemplo de caídas, de haberse embarrado, de haber cometido muchos fallos es David. Ujú. Y yo creo que él es un buen ejemplo para empezar de hablar de las personas que hemos caído y que hemos cometido fallos, ¿no? Y yo no sé si el hermano Brian, que se sabe el Salmo 51, no puede recitar. He hablado poco. Sí, claro, el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme del gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mí y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, mi espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los pecadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemado, y entonces ofrecerán becerros ante tu altar. Amén. Algo con lo que me quedo, ¿no? Es que justo después de que el profeta lo hace caer en cuenta de que él ha fallado, de que él ha pecado por mandar al marido de Besabel ahí a morir al frente de batalla. Y él dice en el versículo 10, siempre he tocado mi corazón eso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí.
un hombre que falló tanto, un hombre que cometió tantas, bueno, mató en este caso un hombre que cometió tantas fallas y pecados, lo conocemos como el hombre conforme al corazón de Wow, Dios. tremendo. Entonces, yo creo que esa es una de las pruebas más grandes para decirte a ti que estás escuchando que tú te puedes levantar. Todos nos podemos levantar con un corazón constricto, con un espíritu recto, podemos levantarnos. Si un hombre que cometió muchos pecados y muchas fallas pudo entregar su corazón y el Señor perdonarlo, restaurarlo, ser el gran rey que fue, a pesar de sus fallas, todos podemos levantarnos. Así es. Entonces, ahorita estaremos hablando del punto de vista de alguien que ha caído, alguien que ha cometido pecado. Ah, Todos aquí yo creo que hemos en algún momento le fallado al Señor. en innumerables ocasiones. No sé si tengas algún testimonio. ¿Y mi persona? Wow, muchísimas veces le ha fallado a Dios. Tengo 28 años y pues tuve la oportunidad de crecer y conocer el Evangelio desde niño, a pesar de que mis padres pues no eran casados. Mi madre entregó su vida a Jesús con aproximadamente yo 3 años. Recibí el Espíritu Santo con 4 o 5, recuerdo vagamente, pero desde pequeño, ¿no? Era tocado y sentía la presencia de Dios y quizás estas palabras puedan servirle a alguien que tal vez como en mi caso no estaba acostumbrado al fallo, ¿verdad? Porque quizás hay gente que viene del mundo, de una vida dura, me imagino que este será tu caso, ¿no, Camilo? En el que pues el pecado se vuelve el pan de cada día, se vuelve algo habitual, no sientes que sea algo malo porque pues entiendes que mentir, que pequeñas mentiras, pequeños delitos, pequeñas cosas, pues no son malas, ¿no? Son parte de la vida, son como pues una palabra común que decimos en Colombia, es como esa malicia indígena que uno lleva. Pero cuando uno crece en el lado pues, opuesto del Evangelio, esas pequeñas cosas, esa pequeña malicia es contado como pecado, eso daña, eso carcome. Y cuando tienes la oportunidad de cometerlo pues a gran escala, de quizás apartarte de la iglesia, quizás irte, quizás sentir el juicio, el dedo, la señal de alguien acusándote y probablemente con verdades, como fue mi caso, ¿no? Quizás más adelante en otro podcast podré contar pues ampliamente un poco del recorrido de lo que fue, pero pues para resumir quiero explicarles que vivir ese juicio de parte incluso de seres queridos, de amigos, de pastores, incluso hablábamos a veces que los pastores son seres humanos como nosotros y a veces ellos también tienen un juicio duro, como cometieron muchos reyes en la Biblia, que fueron severos al fallo de una persona, pero, pero pues el testimonio que les puedo compartir o el resumen de esto es que a pesar de que uno pueda pasar esas circunstancias y duro que sea, uno puede levantarse, uno puede poner su cabeza en alto, uno puede poner los ojos puestos en Jesús y entregarle a Él todas las situaciones, todo el pasado. Y Él puede en un solo segundo cambiar por completo nuestra vida, cambiar por completo nuestro testimonio y nuestra reputación, porque no tenemos un respaldo humano de una opinión de otra persona, sino que tenemos un respaldo espiritual de parte de Dios. Entonces siento que eso es lo que mayormente puedo compartir, ¿no? Que podemos fallar como cristianos haciendo de cuna, puede ser duro, puede ser algo que destruya emocionalmente y espiritualmente, por supuesto, nuestra vida, pero si podemos poner nuestra confianza en Jesús, si podemos apoyar, inclinar nuestro hombro, someternos, humillarnos a Él y poner la confianza en Él, ya el respaldo no viene de una opinión, de una palabra, sino que viene de arriba de nuestro Señor Jesús. Así es. Sí, así es. Bueno, una pregunta que yo tengo para Brian, ¿no? ¿Cómo te sentías tú, Brian, cuando tuviste esta decadez? ¿Cómo eras tú? ¿Qué es lo que se te venía a ti a la mente en este momento Wow. de decadez? A ver, no quisiera extenderme mucho. Como podrán entender, explicar uno el proceso de la vida o los fallos, podríamos pasar horas hablando de lo que uno vivió, pero concretamente en algún momento de mi vida sucedió en un tiempo en el que estudié en un instituto bíblico, llegué a sentir incluso el deseo de la muerte.
porque la iglesia se convierte todo para ti, el núcleo de Dios, del servicio, de la predicación, del estudio de la palabra, se convierte para ti en un todo. El estudio, quizás el trabajo, quizás las amistades se vuelven pasajeras, como dijo Pablo, y al ser todo eso para ti, en el momento en el que eso falta, sientes que no hay nada, sientes que tu vida carece de razón. Entonces, desde mi punto de vista, cuando hay esa señalización de las personas y ese juzgar y esa crítica de parte de ellos, puede, como fue mi caso, incluso llegar a sentir el deseo de la muerte, de perder incluso la vida, no querer vivir más, no querer seguir sufriendo esa situación. Ya, es tremendo. Sí, podemos, yo creo que podemos llegar hasta este punto de sentir que no podemos seguir más y queremos estirar la toalla del todo, nos sentimos avergonzados delante de todas las personas y lo que queremos es tirar la toalla. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco más, ya el hermano Camilo también tiene su testimonio, de qué fue lo que te ayudó a ti realmente a volverte a levantar. Tendría que rebobinar mucho para eso, pero creo que lo mejor que podría compartir yo de un testimonio de levantarse, del levantamiento, es la humillación. Algún día escuché a una persona diciéndome, tienes que convertirte o pasar al modo alfombra. Y yo no entendía, para mí era gracioso que me dijera eso. Y yo le dije qué significaba. Y me dijo, ¿qué hacen las alfombras? Y yo, pues extenderse en el suelo. ¿Y qué hacen las personas con las alfombras? Y yo pues respondí, pues pisarlas, ¿no? Dice, pues eso es lo que tú tienes que hacer, permitir doblegar tu orgullo y permitir que las personas pasen por encima tuyo con o sin razón, no importa. Pero al permitir eso en tu vida, lo que estás haciendo es demostrarle a Dios que te despojas de todo, de tu Exacto. orgullo, te despojas de tu yo, te despojas de tus excusas, que es lo que normalmente sucede con las personas que caen. Y al despojarte de eso, que es lo único que queda, mi hermano, Dios. Entonces Sí. siento que eso es como la mayor clave, poder pasar por ese proceso de convertirse uno en una alfombra espiritual o una alfombra en forma metafórica, que sin importar quién o quiénes acometan contra nosotros, permitir eso para que Dios empiece a trabajar. Pues el versículo dice, ¿no? Que se humilla será exaltado y si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Y la palabra dice que un corazón, lo que acabamos de leer, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia a Dios. Y así, eso fue lo mismo que hizo David cuando pecó. O sea, él tuvo que humillarse, Exacto. siendo el rey, siendo el escogido por Dios, tuvo que humillarse, rasgó sus vestiduras, dice la palabra, que se humilló hasta que el Señor no lo perdonó, no se levantó. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Mm. Como les decía, pues siempre vamos a ser recurrentes, ¿no? Que cada persona, nosotros somos muy diferentes. Y como Brian decía, ¿no? Él nació en la iglesia, él creció, él le enseñaron la Biblia desde pequeño, su familia tiene gran influencia cristiana, pero en mi caso nunca fue así. Wow, diferente. Yo no crecí en una iglesia, yo conocí al Señor con 14 años y yo no me convertí, sinceramente, como una verdadera conversión. Cuando yo me bauticé fue más que todo, digámoslo, por cierto modo emocional, hasta que tuve un encuentro real con Dios, que fue en torno a mis 16, 17 años, y ahí fue cuando cambió mi vida verdaderamente. Pero claro, llevaba desde los 14 yendo a la iglesia, iba a la iglesia, mi cuerpo, eh, pero en realidad mi mente estaba en otro lado y mis actitudes y tanto las cosas que hacía no eran para nada cristianas. Solamente iba a los cultos, e incluso mi corazón no tenía el deseo ni de servirle al Señor, simplemente como que había un cierto temor que solo quería ser salvo. No quería ir a ese lodo cenagoso, a ese infierno donde vamos a estar o íbamos a estar en vida eterna. Entonces era más ese miedo que me hizo entregarme al Señor, pero mi corazón nunca se entregó ni mi mente. Entonces yo tuve que aprender en el camino. Y yo creo que de lo que más he aprendido han sido de mis equivocaciones y de las veces que he caído. Como tú decías, y me da gracia, ¿no? Como lo decías, de que tienes que convertirte en una alfombra y ser pisoteado.
Y yo creo que la forma en la que muchas veces aprendemos una cosa y la tenemos mucho más clara es cuando nos chocamos contra la pared. Y ahí vienen los padres, ¿no? Que dicen, no, hermano, pero yo le dije que cuando le dices a tu hijo, bueno, métase por ahí, no se meta por ahí. Y tu hijo rebelde se mete y se choca contra la pared. Yo creo que cuando nuestro corazón o nosotros mismos como personas nos caemos, es como cuando más claro aprendemos y llegamos a entender la circunstancia. Así es. Porque quizás si no caemos y nos equivocamos y tenemos esa puerta, pongámoslo así, no tenemos una puerta ahí o tenemos dos puertas y está el bien y el mal. Y quizás hacemos porque nos dicen que nos metamos por la puerta del bien. No le estoy queriendo decir a nadie que pruebe cosas, ¿no? Sino que aprendes, no lo pasas bien, porque cada vez que uno falla y cae, para restaurarse es difícil, no es fácil. Claro. Si tú quieres volverte a levantar, tienes que, como decirlo, como decía la hermana Brian, ¿no? Convertirte en una alfombra, van a haber muchas cosas que no, pero si el Señor ve tu corazón constricto, si el Señor ve que tú quieres levantarte. Y no es fácil, o sea, no es fácil llegar a este punto, pero la palabra del Señor nos demanda a que nos humillemos. Y yo sé que no es fácil humillarse, no es fácil, como dice el hermano, tirarse al suelo y dejar que todo el mundo le pase por encima. Esto no es fácil. O sea, realmente esto es decir, si nosotros realmente queremos el perdón de Dios, queremos ser restaurados por Dios, tenemos que entender, hermanos, el poder que tiene humillarnos delante de la presencia de Dios, delante de Dios. Porque no nos estamos humillando delante de las personas, porque realmente creo que cuando caemos no buscamos, cuando somos conscientes y temerosos de Dios primeramente, no buscamos el perdón de las personas. Buscamos el perdón de Dios, que Dios nos perdone y nos restaure, porque Él es el único que tiene todo el poder y toda la autoridad de convertir ese barro, esa tierra, en una flor, en un diamante. Él es el único que tiene el poder. Por eso es que tenemos que entender que no nos humillamos por las personas, sino nos estamos humillando para Dios. No, y que cuando tenemos ese encuentro y conocemos verdaderamente al Señor. Por eso lo que decía Brian me llamaba mucho la atención cuando él decía que cuando estaba en el instituto bíblico se vuelve, en cierto modo, cuando llegamos a ese punto de forma religiosa. Y cuando estamos en esa línea de pasar la religiosidad y verdaderamente conocer al Señor, permitimos que cuando viene la tormenta no estamos bien fundamentados en lo que es el amor de Dios. Y tenemos ese espíritu religioso de levantarnos todos los días y hacer lo mismo de forma cotidiana, leer la palabra, ir al culto, hacer esto, hacer lo otro, pero no nace en nuestro corazón. Entonces, cuando llega el momento difícil, en nuestro corazón no está Dios, entonces ahí es cuando viene la dificultad, porque estamos acostumbrados, el ser humano se acostumbra muy rápido. Ahora que me acuerdo de un versículo que dice la palabra de Dios, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, es tremendo el poder que tiene humillarse, ser humilde. Es algo que realmente yo creo que es el secreto para muchas cosas, porque si no podemos, una vez predicaba en la iglesia, de humillarse delante de la presencia de Dios, ¿no? Si vemos los ejemplos en la Biblia, todas las personas que recibieron algo de parte de Dios fueron aquellas personas que se humillaron delante de la presencia de Dios. O sea, solamente con el ejemplo de la mujer prostituta, que era la palabra, no sé si esta palabra se puede decir, de la mujer ramera, perdón, esta mujer era una mujer ramera, fue a la presencia de Dios, la iban a apedrear, la iban a matar, porque la querían era matar los escribas y fariseos. Ella se tuvo que humillar, se humilló delante de todos y por medio de esta humillación recibió el perdón de Dios. Y así podemos ver con muchos más ejemplos que están en la palabra de Dios. Todas las personas recibieron algo de parte de Dios, recibieron un milagro, pudieron ver la gloria de Dios después que se humillaron delante de Él. Exacto, eso es lo importante, ¿no? Y como le decía, pues en mi caso yo no crecí en la iglesia, mi vida no fue tan fácil, tuve una vida que ya, como dirá Brian, contaremos mucho más y conocerán de nosotros a lo largo de que hablemos y contaremos nuestros testimonios.
pero yo tenía otro concepto totalmente diferente. Y el conocer a Dios en ese momento y tener ese encuentro con Dios, porque después de ese encuentro yo caí, después de ese encuentro tuve un momento difícil en mi vida en el cual nunca se alejó el Señor de mi corazón, pero yo sí me alejé de su servicio, de querer servirle. Por eso mismo, porque había personas que estaban ahí juzgando, porque no me sentía apto, porque no sentía que tenía que ser perdonado, porque no sentía que estaba preparado. Pero el Señor sabía pero el Señor había hecho algo en mi corazón, algo en mi vida y eso fue lo que me ayudó a levantarme. Yo creo que enfocarme más que en las personas, enfocarme y saber que el Señor es perdonador y que el Señor sigue derramando su amor en mi vida. Eso es lo que más me ayudó a levantarme. Sí. Bueno, yo creo que ya el hermano Camilo nos ha dado mucha introducción y yo quiero que nos cuente un poco sobre su testimonio. O sea, quiero que, hermano Camilo, ya bueno, que iniciaste esta conversación sobre el testimonio de Brian y demás, quiero que también nos respondas a todos nosotros qué se te pasó a ti por la mente cuando estabas en ese momento de decadencia en tu vida. ¿Qué es lo primero que se te vino a la mente a ti? A mí fue algo diferente, ¿sabes? Porque cuando yo estuve en ese momento difícil, mi corazón sí quería, sí tenía muy claro que quería servirle al Señor. Aunque me alejé de lo que era, nunca dejé de asistir a los cultos, me alejé de lo que era el servicio, me alejé de lo que era quizás mis amistades cristianas, y yo creo que también eso lo utilizó el Señor, como dije, eso me ayudó a aprender muchas otras cosas. Quizás estaba muy enfocado en lo que era mi círculo, lo cotidiano, y el caer en esa época y el haberme tropezado, nunca hubo pensamientos en mí de quererme entregar al mundo, por así decirlo. Nunca hubo eso, sino que siempre había ese remordimiento en mi corazón de decir, "Uf, le fallé al Señor, quiero levantarme", estaban esas voces que señalaban, pero nunca perdí la fe de decir, yo sé que tú me llamaste para algo. Entonces yo creo que eso es lo que más me ayudaba, ¿no? A saber que aunque estaba en un momento difícil, que aunque no estaba en cierto modo sirviéndole al Señor, tenía mi mente y mi corazón claro que yo quería servirle a Él y que Él tiene que ser mi única fuente. Y en ese momento difícil eso fue lo que más me ayudó. Pensaba que aunque yo había caído, Él tenía un propósito. Bueno, también te iba a hacer la pregunta de qué fue lo que te ayudó a volverte a alentar, pero bueno, creo que ya me lo has contestado. Y sí, vamos a concluir. Para concluir, creo que la clave, como ustedes mismos lo dicen con sus testimonios, y tal vez yo no haya pasado el mismo, porque como dijo Camilo, todos somos diferentes, todos hemos tenido una vida distinta. Yo, por ejemplo, fui criado en Venezuela, ellos fueron criados en España y bueno, parte de Colombia, su niñez, Colombia. Bueno, Camilo tiene más de España y de Colombia que más de Colombia. Vivió su mitad de vida Yo ya viví mitad en Colombia y mitad en España. Entonces, claro, todo esto pues eh, hace que nuestro testimonio y nuestra vida pues sea distinta. Y es interesante lo que han dicho los muchachos. O sea, creo que la clave en sí para concluir todo este tema es humillarse delante de la presencia de Dios, saber de que somos seres humanos, de que cometemos errores, de que podemos fallar, pero que nunca se nos olvide que hay un Dios que está por encima de todas las cosas. Que nunca se nos olvide que hay un Dios misericordioso. Que nunca se nos olvide que hay un Dios que perdona los pecados. Y ese Dios todos lo conocemos que es Jesús. Amén. Exacto. Amén. Y es, levántate, no te rindas, levanta tus manos, no te conformes con lo que te diga la persona. Recuerda que el Señor se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Y no, Él no quiere verte en ese lugar, Él no quiere que estén esos pensamientos en tu cabeza de que no vales. Y como te decía al principio leyendo ese versículo, ¿no? Que los fariseos y esas voces que se alzaban le decían, Señor, repréndelos. El Señor le dijo, si este hombre no habla, las piedras hablarán. Y yo creo que tengo muy claro que el Señor prefiere usarte a ti antes que una piedra.
¿Y qué dice Josué 1:9, 1:8? Esfuérzate, sé Sé valiente. valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así es. Quiero dejar un versículo ya para terminar, regalarles este versículo en Isaías 60, versículo 1 al 2 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrían la tierra, y la oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, siempre después de la caída hay un milagro. Después de caer va a haber un milagro y cuando nos levantamos es donde vemos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y bueno, los invitamos a nuestro próximo podcast. Ya estaremos por ahí por las redes sociales anunciando todo esto. Nuestras páginas oficiales, bueno, las páginas oficiales Mentes Cristianas. Los invitamos a seguirnos. Es un poco raro decir esto. Síguenos y suscríbete. Dale a la campanita. Sí, más que todo sí, eso, lo que dicen todos los youtubers. Sí, va a estar en Spotify y también en YouTube y más adelante también va a estar en Facebook también. Intentaremos poner algunos fragmentos en TikTok de algunas palabras. Ya esto será un poco más, no una página como tal, pero sí más individual. Los chicos tendrán sus cuentas también personales donde iremos compartiendo también contenido sobre los podcasts. ¿Algo más que añadir, hermano Brian, hermano Camilo? Bueno, yo creo que yo he hablado poco. Añadir, creo que si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión acerca de lo que yo dije, de cómo ser una alfombra o cómo uno llegar a un punto de humillación en su vida, Ese podría creo, ser el próximo tema. pues este podría ser el próximo tema y quiero dejar unas claves como principio y es el reconocer. Llegamos a alcanzar humillación, llegamos a alcanzar misericordia cuando reconocemos que nos hemos equivocado. Cuando reconocemos que somos faltos, como dicté en el Salmo 51, lo que hizo David fue reconocer. David no era mejor que ustedes o que nosotros, simple y únicamente era una persona que reconocía lo que había vivido y por haber reconocido y haberse humillado alcanzó misericordia. Entonces esas serían mis palabras finales. Y nada, que Dios los bendiga y los esperamos aquí en... Sí, cualquier pregunta que tengan sobre este tema, ya en los comentarios pueden dejar ahí su comentario con esta pregunta y ya en otro podcast podemos tratarlo también. Esto no es igual a todos los podcasts que verás. Aquí somos espontáneos y intentamos tener una conversación, ¿no? De cosas que quizás no te vayan a hablar en una predica, quizás que tu pastor no vayas a verlo, pero nosotros queremos abrir nuestros corazones antes que eso y que tengas esa confianza y puedas conectarte con nosotros sabiendo que no te vamos a predicar como personas o te vamos a enseñar como personas puras, santas, sino que también personas que han caído, personas que han cometido pecado, personas que se han tropezado pero se han vuelto a levantar por la gloria y la misericordia del Señor. Así es. Y bueno, sin nada más que decir, pues nos despedimos. Esto fue Vidas Mentes Cristianas. Otra vez. Esto no lo va a cortar, esto lo va a sacar así directamente. Esto fue Mentes Cristianas. Hasta la próxima.